Oye, tú. La voz cortante atravesó el polvo arremolinado del patio de armas. El aire, antes cargado de los gritos y el bullicio de la instrucción, se congeló en un instante. Cientos de miradas, de reclutas y de instructores por igual, se clavaron en la figura de una mujer que emergía desde detrás del estrado. ¿Quién es usted?, tartamudeó un joven teniente, el miedo evidente en su voz. La mujer no respondió con palabras, sino con pasos. Avanzó con una cadencia firme, el sonido de sus botas militares resonando como un latido metódico y autoritario. Sobre sus hombros, las insignias de coronel brillaban bajo el sol inclemente de la tarde limeña. Era Sofía Vargas, una leyenda viviente de las Fuerzas de Operaciones Especiales, veterana de innumerables campañas en el Braem, desde hacía poco, la comandante de regimiento más joven en la historia del Ejército del Perú. Sus hombres la llamaban, en susurros respetuosos, la Loba. Su mirada se posó en una escena que desafiaba toda disciplina militar. Un recluta tenía agarrado por el cuello de la camisa a su teniente de sección, sacudiéndolo con violencia. A su alrededor, un círculo de compañeros atemorizados murmuraba sin atreverse a intervenir. En el suelo polvoriento, la gorra del oficial yacía pisoteada y sucia, un símbolo de la autoridad humillada. El recluta que sostenía al teniente era Mateo Castañeda. Tercer hijo de uno de los magnates más poderosos del país, un pez gordo de la minería con tentáculos en el Congreso, el joven había sido la definición de la arrogancia y la insubordinación desde el primer día. «Oye, Javier Quispe, ¿no te dije que te calmaras?», espetó Mateo, la vena de su cuello hinchada por la furia. «¿Acaso no sabes quién es mi padre? Si lo supieras, no te atreverías a tratarme así. ¿Quién te crees para ordenarme que haga planchas, cholo de mierda? ¿Te has vuelto loco?». El teniente Quispe, un joven de rasgos andinos y piel curtida por el sol de su Puno natal, tenía una mejilla enrojecida e hinchada, como si hubiera recibido una bofetada. La autoridad de su rango se había desmoronado frente al poder del dinero y los contactos de un recluta insolente. Se mordía el labio inferior, conteniendo la rabia, consciente de que cualquier reacción podría traer consecuencias nefastas para la unidad, para su carrera. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. Observando la escena, la mirada de Sofía Vargas se afiló. Se abrió paso entre los reclutas con una calma depredadora. «Vaya, qué situación más interesante tenemos aquí». Su voz era baja pero cargada de una autoridad que hizo que Mateo Castañeda girara la cabeza bruscamente. «¿Y tú qué, tía? ¿Quién eres para meterte?». Un silencio sepulcral cayó sobre el patio. Los rostros de los instructores se tornaron pálidos. Llamar tía a la nueva comandante del regimiento era un suicidio. Pero Sofía no parpadeó. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Tía. Supongo que en la vida civil, alguien podría verme así. Pero esto no es la calle». Su mirada se desvió hacia la mano de Mateo que todavía aferraba la camisa del teniente Quispe. «Tienes 3 segundos para soltar esa mano. Si no lo haces, te prometo que te costará volver a levantar una cuchara por el resto de tu vida». «Ja. ¿Esta tía se cree la gran cosa?». Mateo resopló con desdén y apretó aún más fuerte el cuello del oficial. Confiado en el poder de su apellido, ni siquiera se molestó en intentar averiguar quién era la mujer que tenía delante. «Oye, ¿cuál es tu nombre?». «Con una sola llamada puedo hacer que te boten del ejército». No pudo terminar la frase. Un sonido sordo y seco resonó en el aire. El cuerpo de Mateo Castañeda se elevó por un instante antes de estrellarse contra el suelo polvoriento. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Sofía había desviado su muñeca, la había retorcido con una técnica precisa y le había barrido las piernas con una zancadilla. Era una maniobra de sometimiento que había practicado hasta la perfección en sus años en las FOES. Limpia, eficiente y devastadora. «¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo!», gritó Mateo, revolcándose de dolor en el suelo. Sofía, sin alterar la expresión de su rostro, colocó con suavidad la punta de su bota militar sobre el pecho del recluta caído. Luego se inclinó, mirándolo directamente a los ojos. En el ejército solo hay 2 tipos de personas, las que dan órdenes y las que obedecen. A partir de este momento, vas a aprender, por las buenas o por las malas, a ser del segundo tipo. ¿Tú no sabes quién soy? Mi papá. No me interesa en lo más mínimo quién es tu padre. Esto es el Regimiento de Infantería N grados 18, Escuela de Comandos de Huanchaco, y yo soy la dueña de este lugar, la coronel Sofía Vargas.
presionó ligeramente con la punta de su bota. Un gemido ahogado escapó de los labios de Mateo. Y tú, en este preciso momento, no eres más que un delincuente tendido frente a mí, acusado de agresión a un superior e intento de deserción. Fue entonces cuando Mateo Castañeda pareció comprender la magnitud de su error. Su rostro palideció. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero nadie se movió. Peor aún, en los ojos de sus compañeros reclutas vio una chispa de satisfacción. Sofía levantó la vista y la fijó en el capitán Luis Ramos, quien observaba la escena paralizado. Ramos era su segundo al mando, un oficial en quien había depositado su confianza. Pero Sofía, con su instinto animal, percibió la inquietud que se agitaba en la mirada de su subordinado. «Capitán Ramos». «Sí, mi coronel», respondió el capitán, sobresaltado, cuadrándose de inmediato. «Llévese a este individuo de inmediato al calabozo. Inicie el procedimiento para su internamiento en el Centro de Reeducación Disciplinaria y presente una denuncia formal ante la Policía Militar. La agresión a un oficial se castiga con tolerancia cero». «Pero mi coronel», tartamudeó Ramos, con una expresión de incomodidad. «El recluta Castañeda tiene una situación especial. Creo que deberíamos consultar con el comando superior antes de tomar medidas. Si lo encerramos sin más, podríamos tener problemas más adelante». La ceja de Sofía se arqueó. La actitud de Ramos, preocupándose más por las presiones externas que por los principios básicos de la disciplina militar, era extraña en él. ¿Consultar? Mi orden es la única directriz que necesita. ¿Acaso el poder de un magnate está por encima del Código de Justicia Militar? Ejecute la orden ahora mismo. Bajo la mirada implacable de Sofía, el capitán Ramos bajó la cabeza, derrotado. Entendido. Lo entregaré a la Policía Militar. Dos instructores se apresuraron a levantar a Mateo, que seguía quejándose en el suelo. Mientras se lo llevaban, el joven gritó con una voz llena de rabia y veneno. «Sofía Vargas, te vas a arrepentir. No verás el amanecer de mañana. Ya lo verás». Su maldición resonó en el patio, pero Sofía simplemente se sacudió el polvo de los hombros como si se tratara de una molestia insignificante. Se acercó al teniente Javier Quispe, que permanecía inmóvil y pálido. Recogió su gorra del suelo, la sacudió para quitarle el polvo y se la entregó. «Levante la cabeza, teniente». «Gracias, mi coronel». «Lo lamento mucho». El teniente Quispe bajó la cabeza, con la voz quebrada. La humillación sufrida frente a sus hombres le había destrozado el orgullo. Sofía le puso una mano firme en el hombro. «No te enfrentaste a esa violencia injusta por cobardía. Lo hiciste porque entiendes el peso del uniforme que llevas. Hoy, has defendido con honor la dignidad de un oficial». Las palabras cálidas de la coronel hicieron que los ojos del joven teniente se humedecieran. «Vaya a la enfermería para que lo revisen. Y luego, redacte un informe detallado. Escriba la verdad, sin omitir una sola coma. Del resto, me encargo yo». Tras enviar a Quispe a la enfermería, Sofía subió al estrado. Cientos de reclutas la observaban en un silencio absoluto, conteniendo la respiración. «Atención». Su voz, sin necesidad de micrófono, retumbó llenando cada rincón del patio. «A partir de hoy, su identidad no es la que trajeron de la calle. Aquí, todos son soldados del Perú. No me importa si tienen plata o si tienen un buen padrino. En mi territorio, quien rompa las reglas, sea quien sea, lo haré pedazos». Fin del comunicado. Un grito de respuesta, unánime y atronador, sacudió los cimientos del regimiento. Sofía asintió, satisfecha, y se dirigió a su oficina. No vio cómo, a sus espaldas, el capitán Ramos sacaba su celular y hacía una llamada discreta a un número desconocido. «¿Aló, gerente?» «Sí, soy yo». «Las cosas se han complicado un poco, sí, la loba loca ha sacado los dientes, sí, entiendo. Procederemos según lo planeado». La voz de Ramos era baja y vil. La calma antes de la tormenta. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. De vuelta en el despacho de la comandancia, Sofía Vargas respiró hondo mientras observaba el patio de armas a través de la ventana. Sobre su escritorio de caoba reposaba el informe preliminar sobre Mateo Castañeda, recién entregado por la Policía Militar. Así que no era un mocoso cualquiera, pensó. En la esquina del informe, en la sección de notas adicionales, una anotación escrita a mano por el capitán Ramos decía:
Vínculos cercanos con miembros influyentes de la Comisión de Defensa del Congreso. Ahí estaba la razón de la arrogancia desmedida del muchacho. Toc, toc. La puerta se abrió y el capitán Ramos entró con un sobremanila en la mano. Su rostro mostraba una estudiada preocupación. Mi coronel, ha llegado un comunicado urgente del cuartel general de la división. Léalo, ordenó Sofía, sentándose en su sillón. En relación al incidente con el recluta Mateo Castañeda, y ante la posibilidad de que se genere una controversia por uso excesivo de la fuerza, se ordena suspender temporalmente el proceso disciplinario y someterse a una investigación preliminar por parte de la Inspectoría General. Ramos hizo una pausa, como si le costara continuar, y sacó otra hoja del sobre. Adicionalmente, se ha presentado una denuncia en la Defensoría del Pueblo en su contra por agresión al recluta Castañeda. Se adjunta un certificado médico que diagnostica una contusión y un esguince de muñeca, con 3 semanas de descanso médico. Una mueca torció los labios de Sofía. No había pasado ni una hora desde el altercado. ¡Qué rápidos! Parece que lo tenían todo preparado. ¿Qué piensa hacer, mi coronel?, preguntó Ramos, con un tono falsamente solícito. Quizás, si enviamos al recluta a la enfermería y llamamos a sus padres para llegar a un acuerdo amistoso. Capitán Ramos, lo interrumpió Sofía. Su mirada era como el acero. No hay negociación posible. El hecho de que se muevan tan rápido solo demuestra que tienen mucho que ocultar. Que venga la inspectoría. Les mostraremos los hechos, tal y como ocurrieron. Pero nos enfrentamos a una de las familias más ricas del país. Además, tienen conexiones muy fuertes en el Congreso. Es como intentar romper una roca con un huevo. Si no puedes romper la roca con un huevo, entonces usas un diamante para hacerla añicos, replicó Sofía, su voz fría. Y, capitán, últimamente habla usted demasiado. Ramos estremeció y desvió la mirada. Lo lamento, mi coronel. Solo me preocupo por usted. Agradezco su preocupación, pero no necesito sus consejos. Puede retirarse. Apenas Ramos salió, Sofía se acercó a su escritorio y abrió un cajón oculto en el fondo. De allí sacó una libreta vieja y desgastada, su bitácora de operaciones desde sus días en las FOES. Tomó un bolígrafo y escribió unas pocas palabras, movimientos sospechosos del enemigo interno. Su instinto, afilado en cientos de misiones en la selva, nunca le había fallado. La extraña vacilación del capitán Ramos en el patio, la información tan detallada que tenía sobre los contactos de Castañeda era demasiado para atribuirlo a la simple eficiencia. Algo olía mal. Luis, espero estar equivocada contigo, murmuró con amargura. No había nada más doloroso que ser traicionado por alguien en quien confiabas. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Sacó de debajo del escritorio un pequeño detector de micrófonos. Al encenderlo, un leve pitido fue seguido por una luz roja intermitente. Había un dispositivo de escucha oculto justo debajo de su mesa de trabajo. Los ojos de Sofía se oscurecieron. Ah, ¿con qué esas tenemos? En lugar de retirar el micrófono, lo dejó donde estaba y se recostó en su silla. Si querían escuchar, les daría exactamente lo que querían oír. Tomó su celular y marcó un número al azar. La llamada, por supuesto, era una actuación. ¿Aló, Mayor Delgado? Soy yo. Oye, la situación se ha puesto color de hormiga. La familia del chico Castañeda está presionando desde arriba. Creo que no me queda otra que negociar y cerrar este asunto de una vez. No tenemos pruebas contundentes. Mejor lo dejamos morir ahí, en silencio. Al colgar, el rostro de Sofía ya no mostraba preocupación, sino la sonrisa helada de un depredador que acecha a su presa. Sabía que los que escuchaban esa llamada creerían haber ganado la partida. Bajarían la guardia. Mientras tanto, en un sedán negro estacionado en las afueras de la base, el capitán Ramos se quitaba unos audífonos. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Gerente, ¿escuchó? Sofía Vargas está bajando la cabeza. Sentado en el asiento del copiloto, un hombre de mediana edad, con el aire frío de un ejecutivo, respondió con voz grave. Era el jefe de personal del padre de Mateo Castañeda. Excelente. Pero no podemos confiarnos. Hay que cortarle las alas de forma definitiva. Esta noche, deje el regalo que preparamos en su oficina. Con una acusación de soborno añadida, su destitución será solo cuestión de tiempo. Entendido. Ah,
y el resto del dinero será transferido tan pronto como el trabajo esté terminado. No se preocupe más por los gastos de la operación de su madre. Luis Ramos apretó los puños. Las facturas del hospital, la desesperación, su carrera estancada si lograba pasar por encima de Sofía Vargas, todo se solucionaría. El sentimiento de culpa fue fugaz. Lo siento, mi coronel, pensó. El mundo es así. Ramos abrió la puerta del coche y se desvaneció en la oscuridad. Pero había algo que él no sabía. Una de las especialidades de Sofía Vargas en las FOES era el manejo de equipos de escucha de largo alcance y alta sensibilidad. Desde la ventana de su oficina, Sofía se quitó un diminuto auricular. La conversación completa dentro del sedán había sido grabada. Un regalo, ¿eh? Qué ganas de ver la sorpresa. Sofía observó la oscuridad exterior y susurró para sí misma. Luis, cruzaste la línea. Abrió otro cajón y sacó un dispositivo especial, una microcámara con la forma de un elegante bolígrafo. Con un movimiento natural, la colocó en el portalápices de su escritorio. Esa noche, el ratón entraría por su propio pie en la trampa, y ella tendría un registro perfecto de todo. La noche era profunda. Todas las luces de la base estaban apagadas, y un silencio pesado envolvía el regimiento. La puerta del despacho de la comandancia se abrió sin hacer ruido. Una sombra se deslizó dentro. Con movimientos familiares, la figura abrió el cajón del escritorio de Sofía y metió un sobre grueso y abultado en el fondo. Cuando la sombra, satisfecha, estaba a punto de darse la vuelta, un clic resonó y la luz de la oficina se encendió de golpe, cegándola. Vaya, un visitante nocturno. Sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, Sofía Vargas lo observaba con ojos fríos como el hielo. Mi coronel. El rostro del capitán Ramos se contrajo en una máscara de puro terror. Sofía levantó un pequeño control remoto que tenía en la mano. En el portalápices, la cámara en forma de bolígrafo parpadeaba con una pequeña luz roja. Pasa, Luis. Te estaba esperando. La voz de Sofía sonaba como la de un heraldo del infierno. La trampa había funcionado a la perfección. La orden de Sofía fue corta y concisa. El capitán Ramos se desplomó en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Su rostro era un caleidoscopio de emociones, pánico, desconcierto y, finalmente, una abyecta sumisión. Sofía se acercó lentamente a su escritorio, tomó la cámara bolígrafo del portalápices y la arrojó sobre la mesa frente a Ramos. Explícate. Con tus propias palabras. Ramos tragó saliva. Sus ojos nerviosos iban del sobre con dinero en el escritorio al rostro impasible de Sofía. Mi coronel fue por la operación de mi madre. Necesitaba el dinero con urgencia. Ellos se me acercaron, me dijeron que si hacía la vista gorda una sola vez, ellos se encargarían de todo. ¿Y por eso decidiste venderme? En la voz de Sofía no había ira, sino un frío desprecio. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te elegí como mi segundo al mando? Te dije que la habilidad se puede desarrollar, pero los principios no se pueden enseñar. Hoy, tú mismo has renunciado al derecho de vestir este uniforme. Me equivoqué, mi coronel. Por favor, deme una oportunidad. Si destruye esta prueba, yo confesaré todo. Ramos se arrodilló e intentó agarrarse de los pantalones de Sofía. En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Varios hombres uniformados irrumpieron en la habitación. Eran miembros de la Policía Militar de la Inspectoría General del Ejército. Detrás de ellos entraron el asesor legal de la división y varios hombres de traje con rostros desconocidos. La sincronización era perfecta, como si hubieran estado esperando ese momento. Somos de la Inspectoría General. Coronel Sofía Vargas, queda usted detenida por los cargos de soborno, abuso de autoridad y agresión a un recluta. Un oficial le mostró una orden de arresto. Sofía los miró y soltó una risa seca. ¡Qué rápidos! Ni el delivery más veloz llega tan pronto. Aseguren la evidencia. Registren el escritorio primero. A la orden del inspector, los policías se abalanzaron sobre el escritorio como hienas. Sin dudarlo, abrieron el cajón y sacaron el sobre grueso que Ramos acababa de colocar. Aquí está, mi mayor. Un fajo de billetes. El inspector miró a Sofía con una expresión de triunfo. Coronel Vargas, ha sido sorprendida en flagrancia. No hay excusa posible. Ordena a sus subordinados agredir a un recluta y por la espalda acepta sobornos.
Es una deshonra para el ejército. Sofía no respondió. En su lugar, miró al capitán Ramos, que seguía arrodillado en el suelo. En cuanto los policías entraron, su actitud había cambiado por completo. Ahora fingía temblar, sin atreverse a levantar la cabeza. «Capitán Ramos, ¿es cierto lo que usted denunció?», le preguntó el inspector. Ramos, evitando la mirada de Sofía, respondió con voz temblorosa. «Sí, es cierto. La coronel me lo ordenó todo. Me dijo que me encargara del recluta Castañeda y este dinero era para comprar mi silencio. Era una mentira descarada y bien ensayada». Sofía contuvo una carcajada amarga. Para salvarse, o más bien, para pagar la operación de su madre, Ramos había vendido su alma. «Qué interesante. Un guión excelente», dijo Sofía, y sin oponer resistencia, extendió las manos. Un policía se acercó y le colocó las esposas. Sintió el frío del metal en sus muñecas. Ella, que había esposado a incontables terroristas en la selva, ahora era tratada como una criminal. «Entregue sus insignias de coronel», ordenó el inspector, extendiendo la mano. Sofía, con calma, se quitó las insignias de los hombros y se las entregó. Pero su mirada seguía siendo la de una fiera acorralada. «Cuídalas bien. Pronto volveré a buscarlas. Guárdese sus bravuconadas para el calabozo. Llévensela». Cuando Sofía era escoltada fuera del edificio de la comandancia, la noche ya había caído por completo. Pero en la oscuridad, decenas de luces parpadeaban. Eran periodistas. De alguna manera, ya se habían enterado y la estaban esperando. «Coronel Vargas. ¿Admite los cargos de soborno? ¿Es cierto que ordenó la agresión al recluta? Usted era un símbolo para las mujeres en las Fuerzas Armadas. ¿Qué siente ahora?». Los flashes de las cámaras estallaban como ráfagas de ametralladora. Sofía caminó sin inmutarse, con la vista al frente. En medio del caos, a lo lejos, vio una figura en la ventana de la enfermería. Era Mateo Castañeda. Con un brazo vendado apoyado en el marco de la ventana, se reía a carcajadas. «Ven. ¿Qué les dije? Una coronel no es la gran cosa», dijo, disfrutando del espectáculo. A su lado, el gerente de su padre sonreía complacido. «Joven Mateo, ya puede descansar tranquilo. Su padre se ha encargado de todo. Esa mujer está acabada. Pronto será expulsada del ejército con deshonor». «Ah, qué alivio. Pero con eso no es suficiente, ¿no? Quiero que se pudra en la cárcel». «No se preocupe. La cantidad del soborno es lo suficientemente grande como para que no pueda evitar una condena de prisión efectiva. Además, el capitán Ramos ha prometido dar un testimonio contundente». Mateo sacó un cigarrillo del bolsillo y se lo encendió. Fumar dentro de una instalación militar, y más aún en la enfermería, era una falta grave. Pero nadie se atrevió a decirle nada. El verdadero poder en esa base ya no era la comandante, sino el dinero y la influencia de Mateo Castañeda. Mientras tanto, en el vehículo de transporte, Sofía miraba por la ventanilla el patio de armas que se alejaba. En un rincón del patio vacío, vio al teniente Javier Quispe, que aún no se había ido a casa. Estaba de pie, con una expresión de absoluta desolación, viendo cómo se llevaban a la única oficial que había intentado defenderlo. Sofía le habló en su mente. «Espera, teniente. Esto aún no ha terminado». En el bolsillo de su uniforme, hábilmente oculto durante el registro, un pequeño grabador digital del tamaño de un dedo se sentía frío al tacto. La conversación con Ramos, el momento exacto de su confesión, todo estaba grabado. Era la prueba definitiva. Pero no la usaría todavía. Sus enemigos eran demasiado grandes y poderosos. Acabar con Ramos no resolvería nada. Para cortar la cabeza de la serpiente, tenía que esperar a que se confiaran y asomaran el cuello. El vehículo atravesó la puerta principal de la base. El sonido de las pesadas rejas de hierro al cerrarse sonó como las mandíbulas de una bestia. La sala de interrogatorios provisional de la prisión militar era un cuarto claustrofóbico de concreto gris. Un escritorio, 2 sillas y una bombilla desnuda colgando del techo eran todo el mobiliario. El aire era húmedo y olía a moho. Sofía, ya sin esposas, estaba sentada en la dura silla con los ojos cerrados. Su libertad física estaba completamente restringida. Poco después, la puerta de hierro se abrió y entró un hombre. Era el mayor Salas,
del Cuerpo de Fiscales Militares. Tenía un aire cínico y, al entrar, dejó caer una pila de documentos sobre la mesa con un golpe seco. Vaya, vaya, nuestra heroína nacional. Qué sorpresa encontrarla aquí. La leyenda de las FOES en un lugar tan humilde. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? El mayor Salas se sentó frente a ella, con una sonrisa burlona. Sofía abrió los ojos lentamente. Su mirada era tranquila, como un lago profundo. Vayamos al grano. Impaciente, ¿eh? De acuerdo. Supongo que ya entiende su situación. Tenemos la declaración del capitán Ramos, la evidencia del soborno, el certificado médico del recluta Castañeda, un caso perfecto. Con esto, le esperan al menos 5 años de prisión, ¿lo sabe? Salas jugueteaba con un bolígrafo, intentando intimidarla. Admítalo y ya. Nuestros superiores no quieren escándalos. Si confiesa y acepta una baja deshonrosa, quizás podamos negociar una sentencia suspendida. Ahorrémonos las molestias, ¿quiere? Sofía lo observó fijamente. Su mirada analítica recorrió la placa con su nombre, su corbata ligeramente torcida, el temblor casi imperceptible en la punta de sus dedos. Para una experta en interrogatorios como ella, el mayor Salas estaba lleno de fisuras. Mayor Salas, se le nota apurado. ¿Qué? Normalmente, en un caso como este, dejarían al detenido en aislamiento unos días para ablandarlo. Pero usted, a menos de 3 horas de mi arresto, ya me está ofreciendo un trato. ¿Acaso lo están presionando desde arriba para que cierre esto rápido? La ceja de Salas se movió. Había dado en el clavo. La orden de la familia Castañeda era clara: destituir a Sofía y enterrar el asunto antes de que la prensa hiciera más ruido. Oiga, coronel. Parece que no entiende la gravedad de su situación. Está al borde del abismo y nadie va a ayudarla. Gritó Salas, golpeando la mesa. Pero Sofía no se inmutó. ¿Al borde del abismo? Me parece que el que está al borde del abismo es usted. ¿Qué dice? Sé que el padre de Castañeda tiene controlados a los congresistas de la Comisión de Defensa. Por eso la inspectoría, la policía militar y la fiscalía se mueven al unísono. Pero cometieron un gran error. Sofía se inclinó hacia adelante y susurró. Se metieron conmigo. Por un instante, Salas sintió un escalofrío. La mujer frente a él, aunque desarmada, irradiaba el aura de un depredador. Carraspeó, tratando de recuperar el control. Ja. Veo que sigue sin entender. De acuerdo, vayamos hasta el final. Traigan al capitán Ramos. Gritó por el intercomunicador. Momentos después, el capitán Ramos entró, escoltado por un guardia. En apenas unas horas, parecía haber envejecido 10 años. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, bajó la cabeza rápidamente. Bien, capitán. Repítalo aquí, frente a la coronel. ¿Quién le ordenó recibir ese dinero? ¿Quién le ordenó agredir al recluta? Lo presionó Salas. Ramos se mordió el labio, temblando. Fue la coronel Sofía Vargas. Yo solo seguí sus órdenes. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras fueron claras. Salas sonrió victorioso y miró a Sofía. ¿Lo oye? Su propio subordinado lo confirma. ¿Qué más pruebas necesita? Sofía miró a Ramos, pero en sus ojos no había ira, sino compasión. Luis, levanta la cabeza. Su voz tenía una extraña autoridad. Como si no pudiera resistirse, Ramos levantó lentamente la vista. La operación de tu madre costaba 50.000 soles, ¿no es así? Los ojos de Ramos se abrieron como platos. Su expresión era de incredulidad. ¿Cómo podías saberlo? Vendiste tu alma por ese dinero. Puedo entenderlo. Pero te equivocaste de camino. Eres un soldado. Y un soldado debe proteger su honor en cualquier circunstancia. Basta ya. ¿Quién se cree que es para dar sermones? La interrumpió Salas. Pero Sofía no se detuvo. Capitán, aún no es tarde. Di la verdad. ¿Crees que ellos te protegerán? En cuanto consigan mi destitución, tú serás el siguiente. Te usarán como chivo expiatorio y te desecharán miserablemente. La mirada de Ramos vaciló. Era su mayor miedo. La mirada fría del gerente,
La posibilidad de ser traicionado, la ansiedad lo estaba consumiendo. Pero sentía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo siento, mi coronel. Finalmente, Ramos volvió a bajar la cabeza, sollozando. Sofía suspiró. Le había dado una oportunidad, pero no la había tomado. De acuerdo. Puede retirarse. Cuando Ramos salió, un pesado silencio volvió a llenar la sala. Sala sonrió con arrogancia. Bueno, el espectáculo ha terminado. Firme la confesión. Le tendió un documento ya redactado. Sofía ni siquiera lo miró. Lo apartó a un lado. No necesito firmar nada. Llame a mi abogado. ¿Abogado? Jaja. ¿Quién va a querer defenderla? Su nombre ya está en todas las noticias. La coronel corrupta, la reina del abuso de poder. La gente la odia. Eso está por verse. La persona a la que voy a llamar no es un defensor de oficio. Sofía sacó una tarjeta de presentación del bolsillo interior de su chaqueta y la puso sobre la mesa. Pertenecía a una de las personas que había rescatado en una toma de rehenes años atrás, durante sus días en las FOES. Ahora era el socio principal del bufete de abogados más prestigioso de Lima. De la Torre y Asociados. Alejandro de la Torre, abogado principal. Salas leyó la tarjeta y resopló. Alejandro de la Torre. ¿Por qué un pez tan gordo se interesaría en usted? Un momento, ¿acaso? Haga la llamada. Es mi derecho. Con una expresión de recelo, Salas le pasó el teléfono. Sofía marcó el número sin dudar. A los pocos timbrazos, una voz respondió. Habla Alejandro de la Torre. Soy yo, Sofía. Llegó la hora de cobrar la deuda, Alejandro. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una voz que mezclaba sorpresa y tensión. Coronel, ¿qué ha pasado? Vi las noticias y no podía creerlo. La situación es complicada. Hay demasiadas ratas en la madriguera. Necesito una buena limpieza. Ja, si usted lo llama limpieza, debe ser algo grande. Entendido. Me pongo en marcha ahora mismo. ¿A dónde debo ir? Prisión militar de la fortaleza del Real Felipe. Y cuando vengas, trae a algunos periodistas contigo. Hay que hacer este escenario un poco más grande. Al colgar, la calma había vuelto al rostro de Sofía. Miró al desconcertado mayor Salas y sonrió. ¿Empezamos el segundo round? Mientras tanto, fuera de la base, otras piezas se movían. Hombres contratados por el padre de Mateo Castañeda habían visitado la casa de la familia del teniente Javier Quispe en un humilde distrito de Lima. Si quieren que su hijo tenga una carrera tranquila en el ejército, firmen este acuerdo de conciliación. De lo contrario, podría no volver a salir de la base. Los ancianos padres de Quispe, aterrorizados, estaban a punto de firmar cuando la puerta de su casa se abrió de golpe. Varios hombres corpulentos de traje negro entraron. ¿Quiénes son ustedes? Venimos de parte del doctor de la Torre. Estamos aquí para proteger a la familia del teniente Quispe. Eran el plan de contingencia de Sofía. Había previsto que los Castañeda intentarían intimidar a la víctima. Antes incluso de llamar a Alejandro, había movilizado a su propia gente, antiguos miembros de su equipo en las FOES, ahora trabajando en una empresa de seguridad privada. Veteranos curtidos en 1000 batallas. En la sala de interrogatorios, Sofía miró el reloj de la pared. Las manecillas se acercaban a la medianoche. Mateo Castañeda, y tú, viejo zorro que te escondes detrás de él, pensó, duerman bien esta noche. Porque a partir de mañana, les costará conciliar el sueño. Su contraataque, silencioso pero letal, acababa de empezar. Era el estilo de las FOES. La puerta de hierro de la sala de interrogatorios se abrió con un estruendo. El mayor Salas se giró sobresaltado. Sin que los guardias pudieran detenerlo, un hombre de cabello impecablemente peinado y traje de diseño entró con paso firme. Detrás de él, como una escolta, lo seguían 3 o 4 abogados asistentes cargando maletines. Era Alejandro de la Torre, el socio principal de la Torre y Asociados. ¿Quién es usted? Los civiles no pueden entrar aquí. Artículo 139 de la Constitución Política del Perú, inciso 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. ¿Acaso la Fiscalía Militar está por encima de la Constitución?
Alejandro ignoró a Salas y se sentó junto a Sofía. Luego, le lanzó su tarjeta de presentación al fiscal. Soy Alejandro de la Torre, representante legal de la coronel Sofía Vargas. A partir de este momento, mi clienta se acoge a su derecho a guardar silencio. Cualquier intento de coacción será respondido con acciones legales inmediatas. El rostro de Salas se puso rojo de ira. No había abogado en el país que no conociera a Alejandro de la Torre, el invicto. Su presencia significaba que este caso había dejado de ser un simple asunto de disciplina militar. Abogado, creo que no entiende. Esto es el ejército, y esta mujer fue detenida en flagrancia. ¿En flagrancia?, resopló Alejandro. Realizar un registro sin orden judicial en plena noche, negarle a la acusada su derecho a la defensa y forzar una confesión es el procedimiento estándar del ejército. Le sugiero que eche un vistazo afuera. A una señal suya, un asistente colocó una tablet frente a Salas. La pantalla mostraba una transmisión en vivo. Decenas de vehículos de prensa y periodistas se agolpaban en la entrada de la fortaleza. ¿Caída de una heroína o conspiración? Coronel Vargas contrata a prestigioso bufete de abogados. La batalla por la verdad se intensifica. La opinión pública ya se está moviendo, mayor. ¿Está seguro de que puede manejar este caso? Si sigue las órdenes de sus superiores y todo sale mal, el único que pagará los platos rotos será usted. La mirada de Salas vaciló. Miró de reojo a Sofía. Ella lo observaba con los brazos cruzados, una expresión relajada, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Se lo dije, mayor. El que está al borde del abismo es usted. Sofía sacó el pequeño grabador de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esto puede ser la soga que lo empuje al vacío o la cuerda que lo salve. La elección es suya. ¿Qué es eso? Escuche. Sofía apretó el botón de reproducción. Tras un breve ruido estático, una voz familiar llenó la sala. Gerente, sí, Sofía Vargas está bajando la cabeza esta noche, deje el regalo que preparamos en su oficina. Era la grabación de la llamada entre el capitán Ramos y el gerente del padre de Castañeda. El plan para fabricar la evidencia del soborno, llamándolo regalo, estaba expuesto con una claridad brutal. La mandíbula de Salas se desencajó. Seguro quiere decir que esto es una escucha ilegal, ¿verdad? Dijo Sofía con una sonrisa astuta. Lamento decepcionarlo. Esto fue grabado por el sistema de seguridad de mi oficina, que registra audio de forma permanente. El capitán Ramos hizo la llamada desde mi despacho, así que se grabó de forma natural. Totalmente admisible en un juicio. La verdad era que lo había grabado con su equipo de alta tecnología, pero Salas no tenía por qué saberlo. Alejandro añadió leña al fuego. ¿Qué pasaría si esta grabación se filtra a la prensa? Familia de magnate soborna a militar para incriminar a comandante incorruptible. El titular sería muy llamativo. El ministro de Defensa probablemente se atragantaría con su café al ver las noticias de la mañana. Salas estaba pálido y sudaba frío. Esto no era una investigación por corrupción. Se había metido en medio de una guerra de poder. La evidencia era irrefutable, el abogado era de los mejores y la opinión pública estaba encendida. Si mantenía a Sofía Vargas detenida, la explosión le caería encima. Un momento. Necesito informar a mis superiores. Salas salió de la sala a toda prisa. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro se aflojó la corbata y sonrió. Coronel, ha mejorado mucho como actriz. ¿Sistema de seguridad con grabación permanente? La improvisación es clave para la supervivencia, Alejandro. ¿Cómo está la situación afuera? He filtrado algo de información a foros de militares retirados y a un par de canales de YouTube influyentes. La narrativa que se está imponiendo es intentan destruir a una militar honesta. La gente odia los abusos de poder de los ricos. Bien hecho. Pero no podemos cantar victoria. Son expertos en cortar cabezas para salvar el cuerpo. Sacrificarán a Ramos para que los Castañedas salgan limpios. Poco después, Salas regresó. Su expresión era la de alguien que ha masticado algo amargo. Queda usted en libertad. Se ha determinado que no hay riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. Maldita sí. Sin embargo, la suspensión de sus funciones se mantiene. Deberá permanecer en su domicilio. Sofía se puso de pie. Una decisión inteligente, mayor.
Quizás algún día lo invite a almorzar. Cuando Sofía salió del edificio, una lluvia de flashes la recibió. Los periodistas, que habían hecho vigilia toda la noche, la rodearon con sus micrófonos. «Coronel, ¿admite los cargos? ¿Es cierto que existe una grabación?» Sofía se detuvo y miró directamente a las cámaras. Su mirada era firme, sin rastro de duda. La verdad no se puede hundir. Juro por el honor de mi uniforme que lucharé hasta el final contra las fuerzas de la corrupción. Es todo. Sus palabras, breves e intensas, se transmitieron por todo el país. Viendo la escena por televisión, el padre de Mateo Castañeda estrelló su vaso de pisco contra la pared. Esa perra insolente. ¿Se atreve a declararme la guerra? Al día siguiente, en la casa de Sofía. Aunque el ambiente parecía tranquilo, la tensión era palpable. Tenía un mapa de Lima desplegado sobre la mesa de la sala, calculando algo. Alejandro de la Torre, sentado en el sofá, colgó una llamada con expresión grave. «Coronel, sus sospechas eran ciertas. Hay movimientos extraños en la fiscalía. Han trasladado al capitán Ramos a una celda de aislamiento. Se le ha prohibido recibir visitas. Quieren silenciarlo. Se están desesperando. Si la ley no les funciona, usarán la fuerza. Es su método». Sofía rodeó un punto en el mapa con un bolígrafo rojo, el Hospital Militar Central. El lugar donde estaba internado el teniente Javier Quispe. Su próximo objetivo es el teniente Quispe. Con Ramos fuera de juego, si consiguen que la víctima retire los cargos, pueden enterrar el caso. ¿Se atreverían a atacar un hospital militar? Para esa gente, los muros de un cuartel son de papel. Intentarán secuestrar a Quispe o forzarlo a firmar. Tengo que ir yo misma. Es muy peligroso. Está suspendida de sus funciones, ni siquiera podrá pasar por la puerta principal. Y hay demasiada gente vigilándola. Por eso no entraré por la puerta principal. Usaré la de atrás. Mis antiguos muchachos todavía están por la zona, ¿verdad? Los ojos de Sofía brillaron. Se refería a los miembros de su antiguo equipo de las FOES, con quienes había compartido la vida y la muerte. Una hora después, en la puerta trasera del Hospital Militar Central. Al amparo de la oscuridad, una furgoneta negra se detuvo sin hacer ruido. Sofía, con una gorra calada hasta las cejas, bajó del vehículo. 2 hombres robustos la siguieron. «Mi comandante, qué gusto verla». «¿Qué tal?» «Espero que no se hayan oxidado». «Para nada». «Seguimos en forma». «Pero, ¿de verdad vamos a tener acción en un hospital?» «Máximo sigilo. No asusten a los civiles. El objetivo es proteger al teniente Quispe». Sofía y su equipo se movieron con la destreza de siempre, atravesando zonas de acceso restringido hasta llegar al pabellón de hospitalización. El pasillo estaba en silencio. Pero al llegar al tercer piso, donde se encontraba la habitación de Quispe, una extraña tensión flotaba en el aire. El puesto de enfermería estaba vacío y la cámara de seguridad tenía un trozo de cinta adhesiva negra cubriendo la lente. «Ya están aquí», susurró Sofía. En ese momento, del final del pasillo, aparecieron una decena de hombres de traje. Llevaban tubos de metal y bates de béisbol en las manos. Eran matones. Enviar matones a un hospital militar. La familia Castañeda estaba dispuesta a todo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el líder, un hombre corpulento como un oso. Sofía se quitó lentamente la gorra. La hora de visita ya terminó. ¡Qué falta de respeto! «Miren a quién tenemos aquí. Sofía Vargas». La jefa vino en persona. «Excelente. El patrón dijo que si te veíamos, te dejáramos medio muerta antes de llevártela». Los hombres rieron y se prepararon para atacar. Numéricamente, la desventaja era abrumadora, 3 contra 10. Pero los hombres de Sofía sonreían. «Comandante, ¿cómo repartimos?» «Yo me encargo del grandulón y los 2 que tiene al lado. El resto es suyo». «Entendido. Estarán listos en 3 minutos». Antes de que terminara de hablar, el matón corpulento se lanzó hacia adelante, blandiendo un tubo de metal. ¡Zas! El aire silbó. Sofía esquivó el golpe agachando la cabeza y se metió en su guardia. ¡Pum! Su puño impactó en el plexo solar del hombre, que se quedó sin aire. Sin darle un respiro, le torció el brazo,
le arrebató el tubo y lo arrojó al suelo. Luego, un rodillazo a la mandíbula. El gigante cayó hacia atrás como un muñeco de trapo. Todo sucedió en un instante. Mientras los demás matones dudaban, los hombres de Sofía se lanzaron como lobos. ¡Ay! ¡Mi pierna! El estrecho pasillo del hospital se convirtió en un campo de batalla. Pero el equipo de Sofía no usaba armas letales. Solo llaves de articulación, golpes a puntos de presión y el uso del entorno. Sofía cogió una bandeja de comida del suelo y le estampó en la cara de un atacante. Pateó un soporte de suero para romperle la tibia a otro. Sus movimientos eran como una danza, fluidos y letales. En menos de 3 minutos, el pasillo estaba sembrado de matones quejándose de dolor. Sofía, sin un solo rasguño, abrió la puerta de la habitación. Dentro, el teniente Javier Quispe estaba acurrucado en un rincón de la cama, temblando. Sus ojos estaban llenos de pánico. Al ver a Sofía, soltó un suspiro de alivio y rompió a llorar. «Mi coronel. Lamento la tardanza. ¿Te asustaste mucho?» Sofía se acercó y lo abrazó por los hombros. En ese momento, su celular sonó. Número oculto. Un mal presentimiento la invadió. «¿Aló? Mi coronel, soy yo». Era la voz del capitán Ramos. Pero sonaba diferente. Apagada, como la de alguien que ha perdido toda esperanza. «Capitán, ¿dónde estás? ¿Cómo es que tienes un teléfono en aislamiento?» «Eso no importa. Mi coronel, lo siento. De verdad, lo siento. Ellos son el diablo». «¿De qué hablas?» «Habla claro». «La operación de mi madre ha fracasado. Y ellos me lo han dicho. Si desaparezco y asumo toda la culpa, la deuda quedará saldada». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «Luis, no digas estupideces. ¿Qué estás pensando hacer?» «Usted tiene que ganar, mi coronel. Para mí, este es el final del camino. Cuídese mucho». Tú. La llamada se cortó. Sofía volvió a marcar, pero el número ya no estaba disponible. «Comandante, ¿qué pasa?», preguntó uno de sus hombres. El rostro de Sofía estaba pálido. «Ramos está en peligro. Van a matarlo y a hacerlo pasar por un suicidio». Apretó los puños. Había salvado a Quispe, pero otra víctima estaba a punto de caer. La rabia le subió hasta la cabeza. «Vamos. A la prisión militar. Esta noche voy a separarles los huesos de la carne a esos desgraciados». Sofía agarró por el cuello al jefe de los matones, que yacía en el suelo. «Dile a tu patrón que me espere despierto esta noche. Porque la loba ha enseñado los colmillos». Dejó a Quispe al cuidado de sus hombres y salió corriendo del hospital. El aire de la noche era frío, pero su cuerpo ardía. La ley y los procedimientos ya no importaban. Ahora, esto era una guerra. Una oscuridad densa como la tinta cubría los altos muros de la prisión militar. Las luces de las torres de vigilancia barrían el patio periódicamente, pero no detectaron la sombra negra que trepaba por un punto ciego en la base del muro. Era Sofía. Recordaba sus entrenamientos de infiltración en las FOES como si fuera ayer. Trepaba por una tubería a mano limpia, sin dudar. Su respiración era baja y controlada. En su mente solo había un pensamiento: tenía que salvar al capitán Ramos. ¿Simular un suicidio? Sus enemigos habían cruzado todas las líneas. La ventana del segundo piso estaba ligeramente abierta, probablemente para ventilar. Sofía deslizó los dedos por la rendija, soltó el pestillo y se deslizó al interior del pasillo sin hacer ruido. El silencio era inquietante. No había rastro de los guardias que debían estar de servicio. O más bien, no estaban en sus puestos. Alguien los había retirado deliberadamente. «Esto huele muy mal», pensó. Se movió pegada a la pared. La zona de aislamiento estaba en el sótano. Cuando se disponía a bajar las escaleras, oyó voces. «Joder, ¿por qué nos mandan a hacer esto? Si lo dejábamos solo, se habría matado igual, ¿no? Cállate la boca. El de arriba dijo que nos aseguráramos. Para que parezca un accidente, tenemos que meterle mano». 2 hombres de civil, pero con el corte de pelo militar y la complexión robusta, subían las escaleras. No eran guardias.
Eran profesionales, traídos de fuera. Sofía se ocultó en las sombras. Justo cuando pasaban a su lado, saltó. ¡Zas! Un golpe de canto de mano preciso en la nuca del hombre que venía detrás. Cayó inconsciente sin emitir un sonido. El que iba delante se giró sorprendido, pero la bota de Sofía ya se había hundido en su estómago. El hombre se dobló, sin aliento. Sofía lo agarró del pelo y estampó su cabeza contra la pared. Habla. ¿Dónde está la celda de Ramos? ¿Y quién está dentro con él ahora? ¿Quién eres tú? Responde a lo que te pregunto si no quieres que te rompa los huesos uno por uno. Sofía le retorció un dedo hacia atrás. El hombre soltó un gemido de dolor. Sótano, celda 1. El gerente envió a un técnico para que se encargara. ¿Un técnico? Era la jerga para referirse a un asesino. Sofía dejó al hombre inconsciente en un rincón y corrió hacia el sótano. Ya no había tiempo para el sigilo. La puerta de metal de la celda 1 estaba cerrada, pero desde dentro se oían golpes sordos. Agarró el picaporte. Cerrado. Sacó un alambre fino de su bolsillo y lo introdujo en la cerradura. Abrir puertas cerradas era una habilidad básica para un jefe de equipo antiterrorista. Clic. La puerta se abrió. Sofía se lanzó al interior. La escena era espantosa. El capitán Ramos tenía una soga al cuello y colgaba de una tubería del techo, pataleando. Un hombre con pasamontañas tiraba de sus piernas para acelerar la asfixia. Acababa de patear la silla para simular el suicidio. ¡Hijos de puta! Al grito de Sofía, el técnico se giró. Sin perder la calma, sacó una navaja automática. Tenemos visita. El hombre se abalanzó, blandiendo el cuchillo. Sofía se echó hacia atrás para esquivar la hoja y, al mismo tiempo, recogió una bandeja de comida del suelo y se le estampó en la cara. ¡Clank! El sonido metálico resonó. Mientras el asesino retrocedía, Sofía corrió hacia Ramos y le levantó las piernas para aliviar la presión de la soga y darle un respiro. Capitán, aguanta. El rostro de Ramos ya estaba morado. El técnico se recuperó y atacó de nuevo, apuntando a la espalda de Sofía. Ella estaba sosteniendo a Ramos, no podía usar las manos. El filo del cuchillo le rozó el costado, rasgando su uniforme y abriendo una herida de la que brotó sangre. Pero Sofía ni siquiera gritó. Agarró a Ramos por la cintura y, usando todo el impulso de su cuerpo, lanzó una patada giratoria que impactó de lleno en el abdomen del asesino. El hombre salió despedido hacia atrás. Aprovechando esa oportunidad, Sofía saltó hacia el nudo de la soga. En su mano tenía la navaja que se le había caído al asesino. De un solo tajo, cortó la cuerda. Ramos cayó al suelo, tosiendo violentamente. Mimi coronel. No hables. Respira. Sofía lo protegió con su cuerpo y se puso de pie de nuevo. El técnico se levantaba a duras penas. Sus ojos brillaban de furia asesina. Impresionante. Para ser una mujer, no está mal. Pero no saldrás viva de aquí. El asesino intentó sacar un walkie-talkie para pedir refuerzos. Eso no pasará. Sofía se lanzó hacia él. Acortó la distancia en un instante, le desvió la muñeca y le golpeó la sien con el codo. ¡Pum! La mirada del técnico se quedó en blanco y el walkie-talkie cayó al suelo. Sin detenerse, le pateó la corva para hacerlo arrodillar y le dio un golpe seco en la nuca. Sometimiento perfecto. El silencio volvió a reinar en la celda. Ramos, con las manos en el cuello, lloraba. El terror de haber estado al borde de la muerte y la culpa hacia la mujer que había venido a salvarlo se mezclaban en sus lágrimas. ¿Puedes levantarte? Sofía le tendió la mano. Ramos tomó su mano temblorosa. Lo siento. Soy un miserable, ¿por qué me has salvado? Morir es fácil. Vivir es lo difícil. Pagarás tu deuda en vida. Así es como lo hace un soldado. Sofía lo ayudó a ponerse en pie. En ese momento, se oyeron murmullos y el sonido de botas militares en el pasillo. Los hombres que había dejado inconscientes debían de haber despertado y dado la alarma. ¡Alerta, alerta! Intruso en el pabellón de aislamiento. Todas las unidades, armadas y a sus puestos. Las sirenas comenzaron a aullar. Estaban atrapados. Pero el rostro de Sofía permanecía tranquilo.
Agárrate fuerte. Vas a ver una operación de extracción al estilo Foes. Sofía llevó a Ramos hacia la sala de calderas, al otro lado del pasillo. Allí había un conducto de ventilación que conectaba con el exterior. Era estrecho y sucio, pero era su única salida. Entra tú primero. Tras empujar a Ramos por el conducto, Sofía se giró. Sus perseguidores estaban casi encima. Cogió un extintor del suelo, le quitó el seguro y lo vació en el pasillo. Un polvo blanco llenó el aire, cegando a los guardias y deteniendo su avance. No veo nada. Atrápenla. Sofía aprovechó la confusión para deslizarse por el conducto. Mientras se arrastraba por el estrecho túnel, el dolor de la herida en su costado era intenso, pero apretó los dientes y siguió adelante. En la salida de un bosque cercano a la prisión, dos figuras cubiertas de polvo salieron del conducto. Allí, un sedán negro los esperaba con las luces de emergencia encendidas. Era Alejandro de la Torre. «Coronel, ¿está bien?». Corrió a ayudarla. «Estoy bien, atiende a este hombre primero. No está en buen estado». Ramos estaba al borde del colapso. Alejandro los metió rápidamente en el coche. Justo cuando arrancaban, las luces de las linternas y los gritos de los equipos de búsqueda se oyeron detrás de ellos. Habían escapado por los pelos. Dentro del coche, Sofía se presionaba la herida mientras miraba por la ventanilla. Al ver la prisión alejarse, pensó con frialdad. «Esperen. Cuando vuelva, entraré por esa puerta con la cabeza bien alta». Llegaron a una casa de campo aislada en las afueras de Lima. Era un refugio seguro que Alejandro había preparado en secreto. Ramos, tras recibir primeros auxilios, yacía en una cama. Las marcas de la soga en su cuello eran un recordatorio brutal de lo que había ocurrido. Miraba al techo, perdido, hasta que vio a Sofía sentada a su lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi coronel, soy una basura. Usé a mi madre como excusa, traicioné a un camarada y encima intenté huir como un cobarde». Sofía, mientras se vendaba el costado, respondió con indiferencia. «Si sabes que eres basura, al menos recíclate bien. No hay tiempo para lamentaciones. Tenemos mucho trabajo por delante». En ese momento, Alejandro entró en la sala con una tablet. Su expresión era grave. «Las cosas se están poniendo interesantes. Miren las noticias». En la pantalla, un presentador de noticias daba una última hora. Esta madrugada, un individuo no identificado ha irrumpido en la prisión militar y ha secuestrado al capitán LR, detenido en relación con un caso de corrupción. Las autoridades militares han identificado a la coronel Sofía Vargas, actualmente suspendida de sus funciones, como principal sospechosa. La Fiscalía Militar cree que la coronel secuestró al testigo clave para destruir pruebas de su propia corrupción y ha emitido una orden de captura a nivel nacional. El guión era perfecto. Habían convertido un rescate en un secuestro, y a Sofía en una criminal desesperada. «El padre de Castañeda ha empezado a mover sus fichas en los medios», dijo Alejandro. «Ahora es usted una fugitiva». Ramos apretó los puños. «No. Yo me entregaré. Saldré y diré que todo es mentira, que ellos intentaron matarme». Cuando intentó levantarse, Sofía lo detuvo. «Cálmate. Si sales ahora, nadie te creerá. Te harán pasar por un loco o por alguien que habla bajo coacción. Y esta vez, se asegurarán de matarte». «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados?». Una extraña sonrisa apareció en los labios de Sofía. «¿Quién ha dicho eso?». «La guerra acaba de empezar. Si me han convertido en la villana, tendré que jugar ese papel como se merece». Sofía sacó un pequeño USB de su bolsillo. Lo había cogido del bolsillo del técnico mientras lo reducía en la prisión. «Alejandro, revisa esto. Parece que nuestros amigos han sido descuidados y han dejado pruebas por el camino». Alejandro conectó el USB a su portátil. Un momento después, sus ojos se abrieron de par en par. Son archivos de audio, grabaciones de llamadas. La orden de encargarse del teniente Quispe, el plan para simular el suicidio de Ramos, incluso un plan para enterrar a la coronel Vargas, todo está aquí, organizado por fechas. Parece que el técnico grababa todas sus conversaciones con sus jefes como una especie de seguro de vida. La gente que hace trabajos sucios nunca confía entre sí. Esta es nuestra arma nuclear. ¿Filtramos esto a la prensa?, preguntó Alejandro,
emocionado. Sería el fin del juego. Pero Sofía negó con la cabeza. No. Si lo hacemos, cortarán la cabeza del gerente para salvar al cuerpo. Dirán que fue un exceso de celo de un subordinado, y los Castañeda se librarán. La mirada de Sofía era depredadora. No quería las plumas, quería a la bestia entera. Mañana a las 10 de la mañana, en el auditorio de la división, se celebrará mi comité disciplinario y la ceremonia de baja del recluta Castañeda, ¿verdad? Sí, así es. Le darán la baja por motivos médicos. Dicen que será una despedida por todo lo alto. Vendrán incluso algunos congresistas. Perfecto. Un día ideal para aguarles la fiesta. Sofía se levantó y miró por la ventana. Estaba amaneciendo. La oscuridad se retiraba para dar paso a la luz. Alejandro, prepárate. Mañana iremos allí. ¿Qué? Está buscada por todo el país, ¿y quiere ir allí? Estará lleno de policías militares. Precisamente por eso. Tenemos que hacer una entrada espectacular, delante de todo el mundo. Capitán Ramos, ¿podrás hacerlo? Ramos apretó los dientes y asintió. Iré. Testificaré aunque me cueste la vida. Aunque me quiten el uniforme, me aseguraré de que a ellos también se lo quiten. Bien. Nombre de la operación, Unión. Objetivo, la aniquilación total del comando enemigo. A la mañana siguiente, en la entrada principal de la división. La seguridad era extrema. Varios sedanes negros de lujo entraban en fila. De ellos bajaron el padre de Mateo Castañeda, varios congresistas de la Comisión de Defensa y el gerente. Se daban la mano y sonreían relajadamente. Congresista, gracias por venir. Mi hijo Mateo lo ha pasado mal y le han dado la baja médica. Es una pena. No se preocupe. Ha sufrido mucho en el ejército. Por cierto, ya han atrapado a esa mujer. Caerá pronto. Está acorralada. Hoy, el comité la destituirá y, en cuanto la atrapen, la someterán a un consejo de guerra para darle una lección. Estaban convencidos de su victoria. El auditorio estaba abarrotado. En el estrado, una pancarta decía, ceremonia de despedida del recluta Mateo Castañeda y comité disciplinario de la coronel Sofía Vargas. Una combinación grotesca. Por un lado, despedían a un delincuente como a un héroe, por otro, pretendían enterrar a una heroína como a una criminal. El general de división tomó el micrófono. Damos comienzo a la ceremonia. Fue entonces cuando ocurrió. Van. Las enormes puertas dobles del auditorio se abrieron de par en par con un estruendo. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. 3 siluetas se recortaban a contraluz. Tac, tac, tac. El sonido de unas botas militares rompió el silencio. Era Sofía Vargas, vestida con su uniforme de gala, caminando con una confianza absoluta. A sus lados, Alejandro de la Torre y el capitán Ramos, con un vendaje en el cuello. Sofía Vargas. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Gritó el padre de Castañeda, poniéndose de pie de un salto. El rostro del gerente se volvió ceniciento. Los guardias intentaron detenerlos, pero se acobardaron ante la imponente presencia de Sofía. Ella caminó hasta el estrado y le arrebató el micrófono al general. Un pitido agudo de acople chirrió en los altavoces. Sofía miró al padre de Castañeda y a su gerente como un cazador mira a su presa acorralada. Lamento la tardanza. Ya saben lo que dicen, el protagonista siempre aparece al final. Un murmullo recorrió el auditorio. Los periodistas disparaban sus cámaras como locos. Ahora, que comience el verdadero juicio. Tengo aquí un pequeño regalo con una historia muy interesante. Sofía levantó el USB en su mano. Cuando escuchen la verdad que contiene, el evento de hoy no será la despedida de nadie, sino el funeral de algunos. El rostro de Mateo Castañeda se contrajo de terror. La sonrisa de Sofía era más fría y hermosa que nunca. El contraataque había terminado. Ahora, era la hora de la ejecución. Deténganla. ¿Qué hacen ahí parados? Sáquenla de aquí. Chilló el padre de Castañeda, perdiendo toda su compostura. A una señal del gerente, una docena de guardaespaldas de civil corrieron hacia el estrado. No eran soldados ni policías, sino matones a sueldo. En el escenario, Sofía permanecía inmóvil.
Sus ojos estaban tranquilos, como los de un cazador observando a una manada de bestias. Alejandro, lleva al capitán hacia atrás. ¿Y usted, coronel? Tengo que hacer un poco de limpieza. Sofía arrancó el micrófono de su pie. La pesada barra de metal giró en su mano. El primer guardaespaldas que subió al escenario le lanzó un puñetazo. Sofía lo esquivó con un leve movimiento de cabeza y le clavó la base del soporte en el estómago. El hombre cayó del escenario con un gemido ahogado. El auditorio se convirtió en un caos. Los periodistas no dejaban de tomar fotos de la increíble escena, mientras que los reclutas y sus familias gritaban y se movían con nerviosismo. Guardaespaldas, ¿qué hacen? Quítenle el micrófono. Vayan a la sala de control y corten la electricidad. Gritaba el gerente. Pero los matones que corrían hacia la sala de control fueron interceptados por un grupo de hombres robustos que aparecieron en el pasillo. Eran los antiguos miembros del equipo de Sofía. Oigan, amigos, ¿no han visto el cartel de acceso restringido? Una segunda batalla estalló frente a la sala de control. En el escenario, Sofía estaba sola. Se enfrentaba a múltiples enemigos sin retroceder. Su uniforme de gala podría haber limitado sus movimientos, pero sus golpes eran precisos y devastadores. Llaves, proyecciones, golpes a puntos vitales. Los guardaespaldas caían como hojas de otoño. Una patada giratoria envió a un hombre corpulento a estrellarse contra la mesa justo delante del gerente, haciéndola añicos. «Gerente, ¿tanta prisa por irse?» La película acaba de empezar. Sofía se tomó un segundo para recuperar el aliento y se apartó un mechón de pelo de la cara. Sacó un walkie-talkie de su bolsillo. Equipo Alfa, ahora. En la sala de control, uno de sus hombres apretó un botón. De los enormes altavoces del auditorio brotó un ruido estático, seguido de voces claras. Al capitán Ramos, lo hacemos pasar por un suicidio. Que quede limpio entendido. Le inyectaremos una droga y luego lo colgaremos a esa mujer, Sofía Vargas, la enterramos con el soborno, que se pudra en la cárcel. El señor Castañeda dice que no nos preocupemos. Que con dinero se puede comprar todo. La confesión explícita de conspiración para asesinar y fabricar pruebas resonó en todo el auditorio. El murmullo de la multitud cesó de golpe, como si hubieran arrojado un balde de agua fría sobre ellos. El padre de Castañeda se desplomó en su asiento, pálido. Mateo se tapó los oídos, negando con la cabeza. No. Eso es un montaje. Es mentira. Tras neutralizar a todos los guardaespaldas, Sofía volvió a tomar el micrófono. ¿Lo han oído? Esta es la justicia de la que ellos hablan. Este es el rostro repugnante de quienes creen que pueden comprar el ejército y tratar la vida humana como si no valiera nada. Hizo una seña al capitán Ramos. Con pasos temblorosos, se acercó. Lentamente, se quitó el vendaje del cuello, revelando un hematoma amoratado y la marca profunda de la soga. Un grito ahogado de horror se escuchó en la sala. Soy el capitán Luis Ramos, segundo al mando de la coronel Vargas. Los protagonistas de esas voces son el sicario que intentó matarme y el gerente del señor Castañeda. Cegado por el dinero, traicioné a mi superior y, a cambio, intentaron deshacerse de mí como a un perro. Ramos continuó, con lágrimas en los ojos. La coronel Sofía Vargas arriesgó su vida para entrar en la prisión y salvarme. Esta cicatriz es la prueba. Por favor, crean en la verdad. Ramos se arrodilló, llorando desconsoladamente. Se oyeron sollozos por toda la sala. La opinión pública se había volcado por completo. Los periodistas ahora apuntaban sus cámaras al padre de Castañeda, acribillándolo a preguntas. Señor Castañeda, ¿admite el cargo de conspiración para asesinar? ¿Es cierto que intentó comprar la baja de su hijo? El magnate intentó huir, tambaleándose. Quítense de en medio. Llamen a mi abogado. Los demandaré a todos. En ese momento, las puertas del auditorio se abrieron de nuevo. Policías de uniforme y agentes de la Dirección de Investigación Criminal entraron en tropel. Era la unidad que Alejandro de la Torre había alertado. Carlos Castañeda y Raúl Mendoza quedan detenidos por los delitos de conspiración para el homicidio, soborno y obstrucción a la justicia. Los agentes les pusieron las esposas. La caída de los poderosos fue fulminante. Sofía bajó del escenario. Su mirada se dirigió a Mateo, que temblaba en un rincón. Cuando se acercó, el joven retrocedió hasta chocar contra la pared.
No te acerques. ¿Sabes quién es mi padre? Te vas a arrepentir. Aún no entendía la realidad. Sofía se paró frente a él y le arrancó bruscamente la cinta de baja honorable que llevaba en el pecho. Tú no te vas a ninguna parte. Tu servicio militar acaba de empezar de nuevo. O más bien, tu vida en prisión. Estoy enfermo. Me dieron la baja por motivos médicos. ¿Enfermo? Te vi correr para escapar hace un momento. Eres más rápido que un atleta. Se ha confirmado que estás perfectamente sano. Serás juzgado en un tribunal militar por evasión del servicio, agresión a un superior y falso testimonio. Espero que te guste la comida de la prisión. Abrumado por la mirada de Sofía, Mateo se derrumbó y se orinó en los pantalones. Por favor, perdóneme. Cometí un error. Una oportunidad. Pídele perdón a tu víctima. Aunque dudo que te la conceda. Sofía se giró. En la última fila, vio al teniente Javier Quispe en una silla de ruedas. Con los ojos llenos de lágrimas, le hizo el saludo militar. Sofía le devolvió el saludo. Entonces, los cientos de reclutas en el auditorio, como si se hubieran puesto de acuerdo, comenzaron a aplaudir. Sofía. Vargas. Los aplausos se convirtieron en un clamor que hizo temblar el auditorio. Era la celebración de la victoria de la justicia y una muestra de respeto a una verdadera líder. Sofía sonrió levemente, respondiendo a su aclamación. La larga batalla había terminado. Pero su guerra personal aún no. 3 meses después. El invierno había pasado, y la primavera llegaba a las colinas de Chorrillos. El patio de armas del regimiento estaba lleno de una nueva energía. Sofía observaba desde la ventana de su oficina. En sus hombros, las insignias de coronel volvían a brillar, y en su pecho, una nueva condecoración. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino. La familia Castañeda había caído en desgracia. El padre y el gerente fueron encarcelados, y la investigación destapó una red de corrupción que amenazaba con desmantelar su imperio empresarial. Mateo fue condenado a 3 años de prisión militar. Toc, toc. El teniente Javier Quispe entró. Ya no usaba la silla de ruedas. Se había recuperado y vuelto a su puesto. Mi coronel. ¿Me mandó llamar? Teniente Quispe. ¿Cómo se encuentra? Totalmente recuperado, gracias a usted. Volver a correr con los reclutas me ha devuelto la vida. Su rostro estaba sereno. Había recuperado su honor y recibido una compensación. Pero lo más importante para él era poder volver a vestir su uniforme con orgullo. Me alegro. ¿Has sabido algo de Luis Ramos? La expresión de Quispe se ensombreció por un momento. Al capitán Ramos se le reconocieron atenuantes, pero no pudo evitar la justicia. Fue condenado a 1 año y medio de prisión. Fui a visitarlo la semana pasada. Se le veía más tranquilo. El doctor de la Torre ayudó con la operación de su madre, y todo salió bien. Dice que cuando salga, se irá al campo a cuidar de ella. Bien. Cuando vuelva a salir, dile que le invito a un trago. Así lo haré, mi coronel. Por cierto, el general de división la busca. Es por el ascenso a general. Sofía sonrió. El caso la había convertido en una heroína nacional. La prensa la elogiaba y el Ministerio de Defensa no tenía más remedio que promoverla. Su ascenso a general de brigada era casi un hecho. De acuerdo. Ya voy. Sofía se puso la gorra y salió de su oficina. Al pasar por el pasillo, los soldados la saludaban con un respeto genuino. Ya no era miedo, sino confianza. Al salir al patio de armas, la luz del sol la inundó. Se estaba llevando a cabo una ceremonia de graduación de nuevos reclutas. Cientos de jóvenes, tras 5 semanas de duro entrenamiento, formaban con orgullo. Aunque el general de división estaba dando un discurso, todas las miradas estaban puestas en Sofía. Se detuvo a observarlos. Jóvenes cubiertos de polvo. Hijos valiosos de alguien, defensores de la patria. Esto es lo que debo proteger, pensó. No mis insignias, sino a ellos. El discurso del general terminó. Llegó el momento del saludo final. Atención. Saluden a la comandante del regimiento. No hubo orden de un locutor, pero los miles de reclutas, como uno solo, se giraron hacia Sofía.
el sonido de sus botas golpeando el suelo al unísono. Miles de manos subiendo al mismo tiempo en un saludo perfecto. Unión. El grito atronador resonó por las colinas, un eco que llegaba hasta el mar. No era un simple saludo a un superior. Era el agradecimiento a la heroína que los había defendido y el juramento de que, con ella al mando, estaban listos para cualquier batalla. Sofía sintió una oleada de emoción. Lenta y solemnemente, levantó su mano derecha para devolver el saludo. Unión, su voz fue apenas un susurro, pero su eco fue inmenso. El viento agitó su cabello. La bandera del Perú ondeaba al fondo. El segundo acto de su vida militar acababa de comenzar. Con estrellas de general, hacia lugares más altos, más amplios. Pero ella no cambiaría. Siempre estaría en el campo, con sus soldados, la loba loca que nunca se rendiría ante la injusticia. A lo lejos, en el cielo despejado, un águila volaba alto y libre. Sofía la observó y apretó el puño.